Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Siempre es grato saludarles y saber que en casa estén bien, aunque, bueno, pues por ahí se oyen de algunas situaciones relacionadas con la quinta ola, la quinta oleada de la pandemia, lo cual pues sí no deja de ser inquietante eh, pues cuestión simplemente de seguir observando todas las precauciones que podamos tener, porque bueno, finalmente estas situaciones golpean de una forma muy fuerte cuando golpean, así que esperemos que en ninguno de los amados haya situaciones que lamentar y confiamos en que el Señor siga estando en guardándonos y librándonos de toda especie de mal. Tomamos un momentito para orar. Te bendecimos, Señor, te damos gloria en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, agradecerte por tu cuidado, por tu amor, por tu fidelidad, por cada uno de tus propósitos perfectos, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que permites, Señor, por lo que nos das, Señor, y por lo que tú aún estás preparando en nuestras vidas. Haznos, Señor, entender, haznos comprender tu voluntad y tus propósitos, lo que tú hayas dispuesto para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en directo vamos a la escritura. Mira lo que dice la palabra del Señor. Esto está en Efesios 3, a partir del versículo 8. Es una serie de versículos muy interesantes que es necesario ver. Dice Pablo lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, qué tremendo está esto, anunciar entre los gentiles, me gustó esta frase, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Mira, por favor, esta es una parte muy importante. Sea dada a conocer a los principados y las potestades en lugares celestiales. Por favor, identifica uno de los medios o un instrumento o una de las finalidades por la cual la iglesia existe es precisamente para dar a conocer los misterios, dar a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Nos vamos a enfocar en esta ocasión en el asunto de los principados y las potestades. Este es un asunto muy vasto, muy profundo. Encontramos algunas referencias en los textos bíblicos al asunto de los principados y las potestades. Me interesa que veamos esta, en donde dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Observamos que en el rango de las cosas creadas hay asuntos que están en los cielos y hay cosas que están creadas en la tierra. Hay cosas que están en la tierra, unas que son visibles y hay otras que son invisibles. Y dentro de estas cosas visibles e invisibles se describen como principados, observa, sean tronos, empezamos aquí, tronos, dominios, principados, potestades. Normalmente estos dos elementos, los principados y las potestades, aparecen frecuentemente en los textos bíblicos, y me interesa que veamos algunas cositas. Bueno,
En este caso, encontramos en este listado estos 4 elementos: tronos, dominios, principados, potestades. Y ahora observa, también dice aquí, la cual operó en Cristo, Efesios 1, a partir del verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y ahora observa, por favor, dice, sobre todo principado y autoridad. Aquí nos detenemos porque en otro texto esta palabra es potestad. Y bueno, de repente uno se pregunta, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Porque principado y potestad. Y fuimos a las versiones en griego y ocurre que sí, principado y potestad. Esto básicamente es la palabra potestades, de la que habíamos hablado antes. Esto es algo importante porque por alguna razón, a lo mejor es porque estaba en singular, eh, eh, por eso se tradujo diferente. Pero la palabra en el original, la palabra en el original es la palabra que tiene que ver con potestades. Y ahora observa, por favor, porque también aquí dice principado, poder, principado y autoridad, poder y señorío. Vamos otra vez a Colosenses, en donde nos dice que sean tronos, sean dominios. La palabra aquí señorío, esta palabra señorío es la misma palabra que estaba aquí, como dominio. Señorío y dominio es lo mismo. La única razón es que los traductores aquí decidieron una palabra diferente, pero en el lenguaje original está exactamente la misma palabra. Entonces Pablo aquí en Colosenses nos habla de tronos, dominios, principados, potestades. Pero en Efesios nos dice aquí principados, potestades, lo voy a subrayar. Esta palabra es claramente lo que estamos diciendo, dominios. Y esta palabrita en Colosenses se dice, es la primera que tenemos aquí, que son tronos. Y aquí simplemente dice poderes. Parece ser diferente, parece que es otro asunto. Bueno, ya lo iremos descubriendo aquí. Pero entonces, básicamente, estos 4 elementos que están aquí en Efesios son básicamente, o Pablo posiblemente estaba haciendo referencia a ellos. Posiblemente Pablo, o seguramente Pablo era lo que estaba teniendo en su mente, el tema de principados, potestades, tronos, dominios, en lenguaje en Efesios 1:21 dice principados, potestades, poder y señorío. Ahora, aquí lo interesante, o uno de los elementos a considerar, es la lista que tenemos en Efesios 6:12, en donde tenemos lo siguiente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, observamos, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí están otros elementos: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Estos elementos parece que o son enteramente diferentes de los de Colosenses, porque aquí en Colosenses nos dice claramente
que las cosas creadas por Dios, establecidos en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, son tronos, dominios, principados, potestades. Ese no era este. Parece tener tiene una diferencia con respecto de esto, porque en Colosenses, estas entidades, en Efesios 6, que es donde habla acerca de la lucha espiritual, nuestra lucha no es contra principados ni nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. La lucha es contra esta serie de cosas aquí descritas. Y sin embargo, mira por favor, porque hay un texto muy, muy interesante aquí en Colosenses, en donde dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y observa, y despojando a los principados y a las potestades, observa, se despoja a los principados y las potestades, observa, los exhibe triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces hay principados y potestades contra los cuales tenemos una guerra, tenemos una confrontación, y esos principados y potestades operan en la tierra, según lo que se describe aquí, y a través de su muerte, a través de la muerte, el Señor Jesucristo despojó espiritualmente a los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a partir de esto, entonces, una de las funciones pues es precisamente que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Por favor, identifica esto, porque lo que dice Efesios 6 es que los principados y las potestades que operan seguramente están operando, seguramente se mueven en el plano terrenal, y estas cosas son fuertes porque esta es una guerra, esta es una confrontación espiritual muy, muy intensa. Ahora, observamos también, hay un asunto muy interesante, porque, bueno, aquí en Efesios, ¿dónde quedamos? Así en Efesios, encontramos que la palabra poder, principado, autoridad y poder, esta palabra, este asunto resulta muy, muy interesante, esta conexión estos tres elementos resultan importantes. Y mira por favor, porque dice Pedro lo siguiente, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conducta hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Oye, observa por favor, y a él están sujetos ángeles, autoridades, esto se hizo grande, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entendemos que, bueno, observa por favor, porque aquí hay tres elementos: ángeles, autoridades y potestades, y observamos también que aquí en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, observa, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Entonces encontramos estos tres elementos, de los cuales, bueno, pues también Efesios nos da cuenta aquí, pero a fin de cuentas todo resulta descriptivo del dominio del Señor Jesucristo. Pero de nuevo, entendemos por lo que dice Colosenses,
Colosenses nos enseñó o nos describió que hay, aquí lo dejamos subrayado en color azul, y observamos aquí que en Colosenses se nos dice que en las cosas creadas hay asuntos en los cielos y en la tierra. Observamos con calma. Hay asuntos que están en los cielos y en la tierra. Con calma, con calma. Mira, por favor. Hay asuntos que están en los cielos y en la tierra. Hay principados y potestades, y lo que veíamos es que los principados y las potestades que operan en la tierra son las que ofrecen resistencia y las que resisten, las que se mueven en contra de la voluntad del Señor, y por lo tanto son parte de la confrontación espiritual de la que nos habla la palabra del Señor. Pero también hay un asunto aquí muy importante de que nos dice en Efesios que nuestra función ahora sea dada a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Este es un asunto muy importante. Necesitamos subrayarlo con mucha atención. A los principados y las potestades, lo vamos a poner aquí en azul también, porque nuestro asunto es que los principados y las potestades en lugares celestiales no son entidades diabólicas, no son entidades que estén sujetas a Satanás, son entidades que están sujetas por completo a Dios. Y sin embargo, hay otro género, que son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, que simplemente son o están operando en oposición, en rebelión, en contra de los propósitos que el Señor tiene. Es muy importante subrayar esto, porque, bueno, lo que esto nos dice o lo que esto nos permite comprender es que hay un plano espiritual en el que nosotros tenemos que distinguir, o hay un plano espiritual que nosotros tenemos que distinguir, y es el plano celestial. Nosotros somos llamados a ser celestiales. Nosotros somos llamados a ser una manifestación de los diseños verdaderos de Dios. Y observa, por favor, porque aquí hay un asunto muy importante, y es el tema de la permítame un momentito, aquí acomodamos algo que se nos distorsionó. Un momento. El plano en el que operamos, gracias. El plano en el que operamos es un plano celestial. El plano en el que confrontamos, este es el punto que queremos como remarcar en este momento. Nos movemos en dos planos, en el plano natural, en el plano terrenal, en el plano en donde las cosas operan. Hay cosas que operan en los cielos y hay cosas que operan en la tierra. Nosotros nos movemos en la tierra por cuando estamos en la tierra, pero somos celestiales. Y en las cosas celestiales hay principados y hay potestades que necesitan escuchar de nosotros la multiforme sabiduría de Dios. Por favor, pesa esto. Esto significa
que la palabra del Señor que fluye a través de nosotros es una palabra que rige, que establece los fundamentos, que establece los principios, que establece las cosas que son en Cristo, y esas cosas que son en Cristo, por cuanto a Él le están sujetas todas las cosas, sígame, por cuanto a Él le están sujetas todas las cosas, en Cristo nosotros establecemos esa sabiduría de Dios, esa sabiduría celestial, esa norma, la autoridad del Señor. Y verdaderamente el Señor tiene asuntos maravillosos que manifestar a través de la iglesia, que es precisamente a través de la iglesia. Aquí hay asuntos muy profundos. Aquí hay asuntos muy fuertes que tenemos que enfocar con cuidado. Nos movemos en lo celestial. No, de esto no hay duda, o que no quede duda. Nuestra operación principal es a un nivel de celestial, y en lo celestial regimos a través de la palabra del Señor. Y al hablar en el nombre de Jesucristo, al manifestar la voluntad del Señor y sus propósitos, lo que hacemos simplemente es exhibir o dar a conocer la sabiduría eterna del Padre. Damos a conocer esa sabiduría eterna, y esa sabiduría eterna dada a conocer por medio de nosotros tiene una función rectora, tiene una función de gobierno. Ahora, observa por favor, porque esto es algo que tenemos que entender. Dice: atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está hablando de personas que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la autoridad, y en esa actitud también tienen actitudes simples con respecto de las autoridades superiores, entendiendo potestades superiores, entendiendo por esto como la expresión de entidades espirituales que operan en lugares específicos. Sígame. Hay personas que en su arrogancia pretenden actuar como si las cosas fuesen o estuviesen en su control, y en ese sentido no temen decir mal de las potestades superiores. Observa por favor. Dice también, esto está en Judas: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Observa por favor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hemos explicado esto en algún otro momento, y lo que dijimos es que en el momento en que, o en la revelación de Judas y en la revelación de Pedro, las potestades superiores eran entidades a ser temidas, a ser respetadas. Bueno, en esto hay cosas que la gente tenía por normas, tenía por ciertas cosas. Y bueno, pues les explico que hay algunos elementos que aún se siguen en algunas tradiciones, en algunas culturas. Estaba escuchando de alguna persona que interpretan los lunares de la cara, interpretan ciertas cosas, y si eso representa en alguna señal como tragedia, como pobreza, van y hacen cirugías y hacen cosas, porque ciertos tipos de conocimiento que fueron adquiriendo a lo largo del tiempo les permitieron establecer ciertas normas que las personas no se atreven a desafiar.
El problema o el detalle aquí es que tanto Judas como Pedro no tenían aún, no disponían aún de la revelación que tenía Pablo. Y la revelación de Pablo es que la autoridad que el Señor nos ha dado es establecernos sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todavía más adelante, Pablo también describe una serie de cosas que todavía tienen una connotación más profunda, más fuerte. Mira, por favor, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor. El catálogo de posibilidades aquí, de elementos que posiblemente pudiesen generar alguna alteración, pues es más amplio, es más general, pero la idea que Pablo tiene aquí es que simplemente no quede fuera ningún elemento que tuviese la capacidad, la fuerza de separarnos o de romper nuestra conexión con el Señor. Y entonces, por esta razón, es que ubicamos esta revelación, la revelación que Pablo tiene, como una revelación que rompe con lo que en su momento vivía Judas y Pedro. Pedro y Judas vivían bajo el temor de blasfemar de las potestades superiores, porque simplemente todavía en ellos estaba un poquito como el permanecer bajo esa sombra, pero lo que vemos y lo que ocurre un poquito más adelante es que ciertamente hay una dimensión, un plano de mayor profundidad, un plano en el cual las cosas en Dios se mueven de un modo distinto. Por favor, distingue. Nuestra función, conforme a Efesios 3:10, es manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Entendiendo que la sabiduría la sabiduría era o fue característica de Salomón en cuanto a una función de reino, de gobierno, de autoridad. Y entonces la multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Distingue, por favor, porque una de las funciones que tenemos en Cristo Jesús es hacer público no los deseos de nuestro corazón, que de todos modos se hacen públicos de cualquier modo, sino que nos toca hablar misterios, hablar cosas, hablar diseños, hablar asuntos que el Padre dispuso sobre nuestras vidas. Sígame. Hablar los elementos que el Padre ha resuelto para con nosotros. Sígame. Hay asuntos que el Padre ha resuelto a partir de nosotros, pero no a partir de un nosotros desde nuestra situación humana, temporal, sino que verdaderamente el nosotros del que hablamos es un nosotros, es el nosotros que somos en Cristo Jesús, en el cual somos su cuerpo y somos su plenitud. Distinga, por favor. Hay cosas, hay asuntos, hay elementos que al Padre le ha placido revelar a través de su iglesia. Distinga, por favor. Hay cosas que al Padre le ha placido revelar a su iglesia. Y esa revelación corresponde a asuntos que están en la multiforme sabiduría de Dios
en tanto palabra de gobierno, en tanto palabra que rige, palabra que determina, palabra que delimita, palabra que establece cosas que son en Dios. Ahora, seguimos avanzando, seguimos creciendo en nuestra dinámica, en nuestra vida en Dios, y bueno, a medida que seguimos creciendo, vamos manifestando aún más a Cristo. Y a medida que Cristo es manifestado en nuestras vidas, a medida en que Cristo es revelado en un mayor grado, es entonces que lo verdadero se hace o es manifestado como norma, como la palabra de autoridad. Y entonces somos nosotros esa norma, esa palabra de autoridad. Somos nosotros esa palabra que es su plenitud, esa palabra que es la expresión de su cuerpo. Estamos en una función en Cristo que es manifestar lo verdadero. Sígame, por favor. Y al manifestar lo verdadero, exhibimos lo falso, exhibimos todo lo distorsionado, exhibimos las cosas que han sido corrompidas por situaciones espiritual, por situaciones de usurpación. Exhibimos cada una de las cosas que fueron distorsionadas. Al manifestar lo verdadero en Cristo Jesús, al manifestar a Jesús, manifestamos todo lo que ha operado en función de la usurpación que se ha dado. Manifestamos todo lo que se ha gestionado desde las tinieblas, todo lo que se ha movido en función de cosas corrompidas. Y al estar en Cristo Jesús, hacemos público, hacemos notorio, hacemos de conocimiento de todo lo celestial, desde lo celestial, de toda la palabra de Cristo, de todas las cosas que el Señor ha dispuesto. Ahora sígame, por favor, porque este es un asunto que puede de pronto resultar muy fuerte o complicado para algunos, porque, bueno, esto de manifestar a Cristo es de todos modos tiene que ser. De todos modos manifestamos a Cristo. Comprender la trascendencia de nuestra boca, de nuestro testimonio, del hablar, de declarar, de establecer, bueno, ahí es cuando entramos, bueno, en otro terreno, entramos en otro territorio, entramos en otra función. Nos es necesario manifestar a Cristo y al manifestar lo verdadero, juzgar cada una de las cosas que son falsas. Por eso es que de repente la guerra espiritual tiene un enfoque distinto, porque no le estás gritando a una entidad espiritual, no le estás gritando a una entidad espiritual que no entiende, bueno, ¿cómo te lo explico? A veces el problema es que le hablamos a las entidades espirituales sin saber el peso de la autoridad que tenemos en Cristo. Y lo que yo te quiero compartir el día de hoy es que el ámbito de la autoridad que opera en nosotros en Cristo Jesús es algo tremendo, es algo poderoso, es algo glorioso. Nuestra complicación consiste en hablar sin conocimiento, en hablar desde situaciones humanas, el hablar en condiciones que muchas veces nos limitan de ver el alcance de las cosas que hablamos. Eso es que de pronto Pablo decía aquí, ¿en dónde lo decía aquí? No sé dónde lo decía. Sí, aquí. Anunciar el evangelio de las... Anunciar, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
por favor, distingue esto. Por favor, pesa esto con calma. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, este es el asunto más fuerte, este es un asunto muy fuerte, este es un asunto muy denso. De verdad, la guerra espiritual cambia de enfoque, la confrontación espiritual cambia de enfoque, porque no es hablar, no es un hablar en vano, sino es un hablar con pleno entendimiento de causa. Que a medida que tú te presentas como esa voz de Cristo manifestando su gobierno, bueno, pues entonces tenemos una manifestación de una autoridad extraordinaria. De eso hablamos, eso es Cristo, eso es lo que el Señor nos ha dado y eso es lo verdadero en nosotros, la voz de Cristo, la palabra de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo. La manifestación de cada una de las cosas que el Padre resolvió en nosotros. Amados, tenemos un asunto muy poderoso en medio de nosotros, que es precisamente el asunto de manifestar a Cristo como lo verdadero en nuestras vidas. Juzgamos, Padre, la rebelión y, Señor, el intento de los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, operando, Señor, en rebelión. Juzgamos, Señor, la resistencia a tu palabra. Y como siervos de Jesucristo establecemos lo verdadero, como siervos del verdadero, Señor, como hijos e hijas de tuyos, Señor, como parte o como manifestación y expresión de su plenitud. Padre, una vez más despojamos a los principados y a las potestades y los exhibimos públicamente, porque en Él triunfamos. Hoy, Señor, juzgamos la maldad y la operación con la que, Señor, se huelgan y se vuelven en tu contra. Mas por el nombre de Jesucristo, los sometemos, Señor, a tu palabra y establecemos, Señor, sobre ellos, Señor, tu vara. Establecemos, Señor, sobre ellos tu cetro. Y decimos en el nombre de Jesús que se doblegan y se sujetan a lo que el Padre habla hoy. Escuchen, principados, potestades, huestes, principados, potestades, poderes y dominios. Escuchen, porque lo verdadero habla y lo verdadero tiene la voz del cielo. Escuchen la voz del cielo. Escuchen lo que el cielo habla. Admitan corrección. Sirvan al Hijo para que no se vaya. Padre, que los decretos de tu voz sean claros. Señor, que tu voz sea, Señor, escuchada en todo ámbito en el que tu voz necesita ser conocida. Padre, cumple tu propósito y cumple tu voluntad en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí hay asuntos muy importantes. Y bueno, por favor, mantente en sintonía. Qué gusto de que estés por ahí. Un saludo para todos. Bendiciones.